el artículo o el texto o la tesis que nos mandó Daniel Espaderos es de lo más pertinente, por muchas razones. Es un artículo o tesis que yo les recomiendo que lean detenidamente, porque ahí vemos de una manera no perfecta, pero de una manera muy adecuada la relación que hay entre lo teórico y lo empírico. Eso que yo he venido insistiendo cada vez más y pongo el dedo ahí, por favor, dense cuenta de la importancia de la teoría, dense cuenta de la importancia que hay entre el planteamiento del problema, la construcción del objeto, el conjunto de conceptos que les va a servir a ustedes para construir, para hacer su tesis. Es verdaderamente un artículo, una tesis, yo diría, de muy buena calidad, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista empírico. Es realmente ejemplar esa tesis. Yo pediría, por favor, a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes que lean ese tesis. No es muy larga, se puede leer bastante fácil. Hay algún grado de dificultad por la estadística que usa. Yo no sé qué nivel de estadística aprendieron ustedes, cuántas estadísticas recibieron, porque para poder tener una lectura adecuada de la tesis que nos mandó Daniel, sobre todo en la segunda parte, es muy importante conocer estadística, conocer algunas de las técnicas estadísticas que son bastante importantes para poder hacer una tesis cuantitativa, para hacer una tesis en la cual podamos medir las variables, medir los indicadores. Y eso lo hace esta tesis muy bien. Yo no soy, digamos, cuantitativista en la ciencia social. No me inscribí, digamos, en esa corriente, pero recibí muchos cursos de estadística, muchos cursos de metodología cuantitativa y sé de sus virtudes, sé de sus virtudes. Y esta tesis tiene la virtud de haber construido matemáticamente, estadísticamente, indicadores que comprueban o no comprueban las hipótesis. Por eso felicito a Daniel por habernos dado la oportunidad de ver esto. Yo tengo mis observaciones críticas, ¿verdad? Esas las voy a hacer después. Sobre todo el manejo de Giddens, del sociólogo inglés, que es, digamos, uno de los grandes teóricos contemporáneos. Tengo algunas observaciones de Anthony Giddens, pero no son negativas totalmente, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer después de que Daniel nos exponga su presentación, nos diga qué es lo que ha elaborado, y finalizo diciendo de nuevo lo que dije al principio. Problema, teoría, objeto y base empírica. Ahí está la clave para una investigación, en términos generales, ¿verdad? Entonces yo no sé si alguien quiere comenzar. Yo creo que realmente démosle la palabra a Daniel para que Daniel nos diga cómo ha elaborado él, cómo ha interpretado, qué tiene para presentarnos en este momento. Tiene la palabra, Daniel. Gracias, licenciado. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias. Aprecio mucho el hecho de que sea virtual esta vez por el tema de que no me puedo movilizar. De verdad lo aprecio mucho. Y bueno, si me permite, puedo comenzar ya a compartir la pantalla. Por favor. Y un segundo. Ahí se ve. Ahí se ve, ahí está.
Perfecto. Muy bien. Se Ahí ve está. en pantalla completa, ¿verdad? Todo muy bien. Perfecto. Bueno, compañeros, licenciado, buenos días. El día de hoy quiero exponerles acerca de mi problema central de tesis hasta el momento, ¿verdad? Y cómo esto se relaciona directamente con una corriente sociológica como la teoría este, de la estructuración de Anthony Giddens. Justo como lo mencionaba el licenciado anteriormente, pues realmente la elección de un documento como el que les compartí resultó precisamente, como dice el licenciado, bastante enriquecedor, porque es justo lo que se tenía planteado en el ejercicio, ¿no? Es bastante útil a la hora de elaborar un esquema donde pueda encontrarse también un componente de teoría junto con un componente de acción, ¿verdad? Entonces, a nivel empírico, a nivel de investigación, entonces, sí, realmente inició siendo un documento para la tarea, básicamente, algo como que busqué sencillo y después, y al momento de leerlo detenidamente, antes de dárselo al licenciado, me di cuenta que en realidad me va a ayudar muchísimo con mi tesis final, ¿verdad? Entonces, el documento, como ya saben, es la aproximación sociológica al fenómeno de la seguridad ciudadana en Talca. Es una ciudad de Chile, cercana a la provincia de Santiago. Por ende, tiene un componente de violencia urbana interesante, digamos, para quien le interese el tema particular, ¿no? Entonces, bueno, comienzo. Bueno, antes que nada, hablar de seguridad comunitaria va directamente relacionado con lo que con un fenómeno muy particular en Guatemala, que a modo de medio conocedor o como he estado relacionado con el medio, digamos, de manera informal, por así decirlo, o como expectante, nunca he estado trabajando en esos temas, pero un fenómeno interesante de la seguridad comunitaria en municipios principalmente de la ciudad, del casco urbano, ¿verdad? Son las policías municipales. Antes de continuar con lo demás, quisiera hacer la diferencia, por si a alguno le queda duda, de que cuando me refiero a policía municipal, no me refiero directamente, ni directamente, ni por asomo, a la policía municipal de tránsito, a lo que conocemos como EMETRA, EMIXTRA y demás, sino a un cuerpo de seguridad armado, un policía, digamos, propiamente, que no está bajo la dirección de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Ni pertenece a una seguridad privada. Es literalmente una policía dependiente de la alcaldía, ¿verdad? Entonces, hecho esa diferencia, pues bueno, aquí pueden ver incluso una breve tabla, digamos, de algunas implicaciones positivas y negativas que son comprobables de manera expedita, ¿verdad? Que es muy fácil comprobar de la existencia de estos cuerpos. En realidad, debo confesar, digamos, que inicialmente mi tema de tesis iba a ser las implicaciones negativas de la existencia de este tipo de cuerpos. Sin embargo, gracias a la asesoría de varios licenciados, e inclusive de algunos conocidos que están cercanos al medio, ¿verdad?, de la seguridad, realmente me hicieron ver de que algo que en realidad sería sociológicamente correcto no es venir y atacar directamente a un fenómeno, sino estudiarlo primero y en base a la investigación social propiamente de la tesis, llegar a conclusiones, ¿verdad? Entonces, quitar, digamos, como ese contexto negativo desde un principio. Por eso les planteo aquí algunas implicaciones positivas, como les digo, fácilmente comprobables. Pero bueno, entrando más ya directamente en el tema de las policías municipales, al momento de hablar del esquema de seguridad estatal, digamos, en Guatemala, podríamos decir que las policías municipales son un eslabón relativamente importante dentro de la estructura de la seguridad del país, operando como guardianes, digamos, de la tranquilidad y el orden a nivel local, a nivel comunitario.
Su funcionamiento, aunque, como mencionaba, está bajo la jurisdicción de cada municipio, abarca un espectro de responsabilidad importante que va desde la protección de los bienes comunales hasta la colaboración en la prevención del delito con instituciones estatales como la PNC, el Ejército de Guatemala, etc. Entonces, su existencia y accionar responde a la necesidad de una presencia policial cercana y sensible a las particularidades de cualquier comunidad, de su comunidad, ¿verdad? Entonces, desde ya se va planteando la idea de que por una ausencia de presencia de algunas instituciones, las municipalidades buscan crear su propio cuerpo policial para asegurar ciertas tareas, ¿verdad? Lo que la ley permite. Entonces, en esencia, pues, la operación de una policía municipal se articula en torno a la seguridad preventiva, llámese prevención del delito, prevención de la violencia, etc. Sus agentes patrullan las calles, parques y mercados municipales, actuando como, por así decirlo, una fuerza disuasoria y ante posibles actos delictivos o faltas administrativas, ¿verdad? Desde gente durmiendo en los parques, alguna denuncia por robo que se haga de manera inmediata, avisar a cuerpos de limpieza para que se ilumine mejor una zona, ¿verdad? Para evitar que sea un foco de robos, diferentes cuestiones que no entran más que en la prevención del delito, digamos. Y se podría decir que en general, digamos, bajo lo establecido en el Código Municipal que rige a nivel nacional, los agentes deberían estar capacitados para responder ante incidentes de tráfico, altercados vecinales o en cualquier situación que requiera una intervención inmediata en el ámbito puramente municipal. Algunas cuestiones muy valiosas, que es lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Que no todo es malo en algunas situaciones, pues su conocimiento del territorio y su proximidad a los hechos le permiten actuar con rapidez, brindando una primera respuesta crucial. Y desde luego, pues muchas veces la desconexión tanto de conocimiento local de las áreas, de los fenómenos y demás, hace que las fuerzas de seguridad estatales como la PNC y el Ejército estén totalmente desvinculados del área, mientras que las policías municipales tienen el componente de ser pertenecientes, digamos, a la comunidad que están cuidando. Eso incluso se ha llevado a modelos de seguridad comunitaria propiamente de PNC, pero son esfuerzos que todavía no han rendido los frutos requeridos, ¿verdad? Entonces, pero es un componente crucial que le saca mucha ventaja a otros. Ampliando un poco más de las implicaciones negativas, al estar dentro de un vacío legal interesante, digamos, o más que un vacío legal, porque sí están bajo el Código Municipal, están bajo una regularización casi nula. Es decir, que cada alcalde decide no solo qué uniformes usan, qué nivel de entrenamiento tienen, qué armamento pueden utilizar, sino que también cómo los distribuyen, ¿verdad? Entonces, eso resulta ser algunas veces muy complicado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. En San José Pinula, el alcalde Ciero, si no estoy mal, ¿cómo se llama? Y el alcalde Neto Brand de Misco, no quiero decir nada malo al respecto, pero con ciertas intenciones particulares, crean incluso grupos de fuerzas especiales con todo lo que negativo que eso implica y erróneo, por supuesto, y demás. Incluso en San José Pinula estaban hablando de implementar un grupo de investigadores criminales, o sea, ya completamente violando cualquier protocolo y ley, robándole, digamos, e incidiendo de manera ilícita a las tareas de otras instituciones que legalmente están facultadas como únicas, por ejemplo, la PNC, ¿verdad? Que ellos son los únicos entes investigadores policiales de lo que la Constitución establece, ¿no? Entonces, en síntesis, hablar de policías municipales es hablar de una situación, de un fenómeno complejo, ¿verdad? En el que ciertamente hay mucho que trabajar, mucho que estudiar, mucho que regularizar,
en cualquier caso. Y bueno, en base a eso y cuáles son sus efectos en la seguridad comunitaria, pues va un poco a esta tesis. Entonces, continúo. Bueno, para comenzar a diseccionar, digamos, cuáles podrían ser las corrientes sociológicas, o más bien las ramas de la sociología en las cuales apoyarse al hablar de un fenómeno como este, pues yo logré, digamos, establecer que son tres principales, las cuales uno puede conocer a la hora de abordar este fenómeno en concreto, ¿verdad? Desde la creación de las policías municipales como tal, cómo se estructuran, hasta sus efectos en la seguridad comunitaria, especialmente en un contexto social como Guatemala, que es muy complicado por la presencia de grupos como maras, pandillas, bandas de narcomenudeo, etcétera, que están presentes muchas veces en los municipios, ¿verdad? No estamos hablando de delincuencia común, robos, ni nada, sino que tiene un componente ahí importante. Por eso, y justamente enlazando con eso, lo primero a abordar creo que sería la sociología criminal. Bueno, definición sencilla, ¿verdad? Básicamente la sociología criminal es la que se dedica al estudio del delito como un fenómeno social, a diferencia de la criminología, que hay que tener diferencia en eso. A menudo se centra en el individuo propiamente, en el delincuente, mientras que la sociología criminal examina las causas sociales, los patrones, las tendencias y el impacto del crimen en la sociedad, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, pues busca comprender cómo las estructuras sociales, las interacciones grupales y las instituciones contribuyen a la aparición y perpetuación de la criminalidad en general. Un ejemplo sencillo en el contexto guatemalteco, desde una perspectiva de la sociología criminal, la proliferación y la violencia de las maras en Guatemala no puede entenderse únicamente como la suma de decisiones individuales de jóvenes con tendencias antisociales. Más bien, se podría decir que es crucial analizar cómo las condiciones sociales y estructurales facilitan su surgimiento y como su estancia, y sí, que se perpetúan en la actividad criminal, ¿verdad? Entonces, no hablamos directamente de un crimen, ni del tipo de crímenes, sino el surgimiento y la perpetuación de la actividad criminal propiamente de un grupo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es interesante para la tesis, ¿verdad? Porque abordamos problemas estructurales desde una perspectiva sociológica relacionado con el fenómeno. Entonces, otro que sí puede ser, continuando con la presentación, algo que sí es, a lo mejor a estas alturas del partido incluso, es bastante ajeno a nosotros, es la sociología policial, ¿verdad? Que dado la característica y especialización de nuestra carrera, siento que, pues no sé si era pertinente meterla, digamos, pero que en realidad nos brinda bastantes formas, digamos, de poder abordar fenómenos de violencia desde una perspectiva sociológica. Pero bueno, definiendo, ¿verdad? Pues como su nombre lo dice, la sociología policial es una rama especializada de la sociología que aplica teorías, métodos y conceptos sociológicos para examinar, digamos, la institución policial en su totalidad. En este caso, por supuesto, hablamos de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Su objetivo principal, pues, es comprender la policía no solo como una agencia de aplicación de la ley, sino como una organización social compleja, inmersa en un contexto social, cultural, político y económico mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, siento que lo más valioso que nos aporta a mi trabajo, digamos, la sociología policial, es entender a una agencia estatal, que muchos incluso lo catalogan como brazo represor y demás, entenderlo como eso, como una facción, digamos, social, con efectos en muchos apartados de la sociedad, ¿verdad? Inclusive teniendo en cuenta de que
policía es el primer contacto, digamos, del Estado para el ciudadano. Entonces, bueno, de nuevo, continuando con la dinámica, pues en el contexto de la violencia de Guatemala, la sociología policial puede ofrecer una perspectiva crítica y valiosa sobre el funcionamiento de la Policía Nacional Civil y para la investigación propiamente, pues entender cómo funcionan las policías municipales o una policía municipal en concreto, ¿verdad? Porque hay muchos casos diferentes y de componentes. Pero en general, pues para entender a las policías municipales, abordarlo desde esa perspectiva es muy valioso. Bueno, ya ve cómo se llama, continuando con la sociología de la violencia, como otro punto fundamental, pues vale la pena mencionar que es un campo de estudio dentro de la sociología que se dedica a examinar la violencia como es un fenómeno social complejo, analizando sus causas, patrones, manifestaciones y consecuencias a nivel, pues, tanto individual, grupal y hasta social, ¿verdad? A diferencia de las aproximaciones psicológicas o biológicas que se centran en factores individuales, nuevamente, como en el caso de la criminal, la sociología de la violencia busca comprender cómo las estructuras sociales, las normas culturales, las interacciones grupales, las desigualdades y los procesos históricos, entre otros, contribuyen a la emergencia y perpetuación de actos violentos, ¿verdad? O sea, cómo surgen en realidad. Nuevamente, con un ejemplo aterrizado a Guatemala, desde esa perspectiva sociológica podríamos estudiar, por ejemplo, la alarmante tasa de feminicidios en Guatemala, que no puede entenderse simplemente como actos aislados de individuos violentos, sino que más bien es crucial, digamos, para resolver el problema, analizar las profundas raíces sociales y culturales que subyacen, digamos, a esta forma de extrema violencia de género, ¿verdad? Nuevamente, no hablamos de casos aislados ni del crimen propiamente, sino que la sociología de la violencia pues nos brinda una perspectiva mucho más macro a la hora de analizar este fenómeno como algo propiamente cultural y perteneciente a la sociedad en general, ¿verdad? Estos tres, como mencionaba, estas tres ramas de la sociología siento que vienen a aportar bastante a la teoría y los voy a tener en cuenta a la hora de desarrollar mi tesis. Bueno, siguiendo con con la exposición, voy a tomar el tiempo de hablar un poco acerca del documento, ¿verdad? Del cual me estoy apoyando y de cómo se relaciona directamente con mi trabajo. Bueno, como seguramente lo habrán podido leer, pues se trata de un documento donde se analizan diferentes cuestiones de una comunidad en Chile, pero siendo más específicos, hablamos de un documento que es publicado por la Universidad de Chile en el año 2005, una tesis sociológica que aporta diferentes metodologías, perspectivas y ejemplifica muy bien cómo la investigación sociológica en realidad puede aportar muchísimo a la deducción de muchos hechos, ¿verdad? Entonces, datos generales del estudio, podemos decir que el tema central, digamos, de su investigación del trabajo es la percepción de inseguridad, ¿verdad? A lo que hace más adelante en el trabajo, si no recuerdo mal, llega a la conclusión que la falta de vigilancia policial representa un 44% y la falta de participación comunitaria un 25%, representan como las preocupaciones principales de la comunidad de Talca que se está estudiando a la hora de entender el fenómeno de la percepción de la seguridad, ¿verdad? Entonces, inicialmente la hipótesis es que la delincuencia es una de las principales inquietudes de los talquinos, ¿verdad? De los habitantes de Talca. El temor delictual es mayor en quienes han sido víctimas ya, ¿verdad? Es otra de las hipótesis.
y en general que la desconexión entre las fuerzas de seguridad de Chile o locales en la comunidad tiene repercusiones graves, digamos. En ese sentido, la hipótesis vendría siendo, en resumen, ¿verdad? Que la policía en realidad no hace su trabajo y por eso la gente tiene perspectivas tan negativas de la seguridad, ¿verdad? Hablando un poco más de la metodología utilizada, se utilizó un análisis cuantitativo con variables no métricas y pruebas de chi cuadrado para evaluar la relación entre la victimización y el temor, ¿verdad? Punto importante. Entonces, es un poco lo que mencionaba el licenciado al principio. Se utilizó este tema de encuestas y demás para desarrollar un censo prácticamente de cuáles son los hechos reales y qué temores se tiene y demás, siendo que propiamente la sociología a veces, o la mayoría de casos, se nutre de cuestiones cualitativas, pues resulta bastante útil en esta ocasión utilizar las cuestiones cuantitativas como herramienta principal para diseccionar este fenómeno. Entonces, bueno, la idea central, digamos, hablando de ya temas de teoría sociológica, la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, como bien ya lo habremos abordado en anteriores clases, se utiliza en el documento para analizar la relación entre la estructura social y la acción individual en el contexto de la seguridad ciudadana de la comunidad, ¿verdad? El documento pues enfatiza la distinción entre la estructura y el sistema, donde la estructura se entiende como un mecanismo recursivo que organiza las prácticas sociales, permitiendo a los agentes, ¿verdad?, del fenómeno y actuar en función de su contexto. Pues además el documento también se limita a el documento, perdón, aplica conceptos de la teoría, ¿verdad?, de Giddens, para criticar enfoques reduccionistas, ¿verdad?, que limitan la comprensión de la acción social, destacando como la memoria social y la praxis influyen en la percepción de inseguridad y en la participación comunitaria en general. Bueno, en realidad esto nos permite contextualizar, ¿verdad?, la victimización y el temor de la delincuencia, sugiriendo que la acción colectiva y la reflexión que los individuos es fundamental para abordar la problemática de la delincuencia en la sociedad en general, ¿verdad? Este tipo de fenómenos en realidad se pueden extrapolar a diferentes situaciones y muy particularmente en ciertos casos guatemaltecos de ciertas comunidades, ¿verdad? Siento que parte de la coyuntura referente a la seguridad ahora, propuesta incluso por las propias autoridades, es temas de percepción más que de crimen real, ¿verdad? Entonces, a modo de conclusión, digamos, del documento, se llegan a 3 cuestiones importantes, ¿verdad? La primera de ellas es la importancia de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Se concluye que pues la seguridad ciudadana es un fenómeno dinámico y complejo que requiere un análisis bastante profundo, ya que afecta significativamente la vida social de cualquier comunidad, en este caso la de Talca, y debe ser abordado desde múltiples perspectivas, ¿verdad? Sí, siento que es algo que a día de hoy nosotros tenemos muy bien establecido, como que los fenómenos sociales son un prisma, ¿verdad? Se pueden ver desde diferentes cuestiones, pero muchas veces en cuestiones propiamente de cuestiones policiales, ¿verdad? O de crimen y demás, siempre se busca siempre existe, digamos, la posibilidad de reducirlo únicamente a cuestiones propiamente policiales, de seguridad, criminológicas y demás, cuando en realidad una muy buena parte de la solución a diferentes situaciones referentes a este tema puede venir desde una perspectiva sociológica y diferentes ciencias sociales, ¿no? Entonces, esa es un poco de las como conclusiones que llega el documento. La segunda que yo quiero mencionar es que menciona muy importante el rol de la participación ciudadana, ya que se resalta que la participación activa de los ciudadanos es
crucial para mejorar la percepción de seguridad y fomentar un sentido de comunidad. Algo realmente vital y que cada vez se pierde más, ¿verdad? Porque sin duda puede contribuir a la reducción de la delincuencia y al fortalecimiento del capital social. Entre más involucrada esté la gente, entre más enterada esté la gente de qué sucede a su alrededor en su comunidad, cuáles son focos, digamos, sitios donde se propaga, digamos, la actividad criminal, más pueden evitar de que eso suceda, ¿verdad? Por supuesto, no se trata de que la comunidad tome la seguridad de su propio mano, ¿verdad? Porque ya vemos, por ejemplo, en Guatemala varios casos que ya vemos cómo terminan, ¿verdad? Pero en realidad se trata de tener una alianza, digamos, o una conexión directa entre las instituciones encargadas de la seguridad, en este caso podría ser el de la PNC, ¿verdad? O una policía municipal, ya que estamos, con la comunidad, ¿verdad? Y tener una relación directa y que no exista esta ruptura entre Estado y comunidad, porque eso solo y únicamente beneficia pues a la actividad criminal. Y como tercera conclusión del documento, pues menciona también que es la necesidad de investigación sobre estos fenómenos es continua. Ya para 2005 se hablaba de que se necesitaba estudiar muchísimo este fenómeno y pues basado en el conocimiento que tengo, ¿verdad? Pues varios estudios acerca de esto pues sí se han llevado a cabo afortunadamente. Pero pues en ese momento se enfatizaba que la necesidad de seguir investigando y midiendo la evolución de la seguridad ciudadana en las comunidades de Chile, ¿verdad? Y propiamente de Latinoamérica, si queremos decirlo, reconoce que el fenómeno es cambiante y que se debe desarrollar herramientas y metodologías que permitan una mejor comprensión y abordaje de la problemática, ¿verdad? Entonces, continúo con la siguiente. Bueno, aquí no me voy a detener demasiado, ¿verdad? Porque hablamos directamente de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, algo que ya hemos estudiado anteriormente, pero vale la pena refrescar un poco las ideas, ¿no? Pues decir que en el campo de las ciencias sociales, uno de los problemas más persistentes ha sido la aparente dicotomía, ¿verdad?, entre la estructura y la acción. Vale la pena preguntarse que si los individuos somos los creadores de la sociedad o somos meramente productos de ella, ¿verdad? Una afirmación que realmente hace cuestionarse muchas cosas y va directamente relacionada a la sociología, ¿no? Entonces, pues el autor, Giddens, ofrece una respuesta innovadora a esta cuestión a través de la teoría de la estructuración. Básicamente se busca superar los enfoques reduccionistas que priorizan exclusivamente uno u otro polo, ¿verdad? Planteando una relación de mucha dinámica, recíproca y continua entre ambos. En ese sentido, pues podríamos decir que la teoría tiene profundas implicaciones para el estudio de fenómenos sociales y que permite comprender que los sistemas de poder, las normas, las instituciones o las desigualdades no son entidades fijas ni inmutables, sino que en realidad son cambiantes, dinámicas o producto de la acción humana. De igual manera, pues resalta que los cambios sociales no ocurren únicamente a través de grandes revoluciones, ¿verdad? O reformas estructurales, sino que también mediante pequeñas modificaciones en las prácticas cotidianas. No se necesita revolucionar por completo las cuestiones socioculturales para hacer que algo cambie, ¿verdad? En realidad, la acción individual de cada uno puede tener ciertos efectos y ser una cadena para realizar cambios importantes, ¿no? En ese sentido, pues, menciono algunas características puntuales de la teoría, la dualidad de la estructura, ¿verdad? Que argumenta que la estructura social no es simplemente un conjunto de reglas ni de normas externas, sino que constituyen la acción humana propiamente. Más bien, la estructura es tanto el medio como el resultado de la acción. La agencia se refiere a la capacidad de los individuos para actuar de manera independiente y de tomar decisiones en general. En ese sentido, pues el autor reconoce que los individuos no son completamente libres, ya que sus acciones están influenciadas por las estructuras sociales.
prácticas sociales. Las prácticas sociales son las actividades rutinarias que tenemos los seres humanos que vivimos en sociedad y que realizamos, como mencionó, en la vida diaria. Estas prácticas son el vínculo entre la agencia y la estructura, ya que son a través de ellas las estructuras que se reproducen y transforman. Y por último, quería mencionar también la reflexividad, ya que pues, en las sociedades modernas los individuos tienen un alto grado de reflexividad, a diferencia de épocas pasadas, lo que significa que son mucho más consistentes, digamos, en sus acciones y en el contexto social en el que actúan. Dicho lo anterior, pues continúo con lo siguiente. Bueno, a modo de conclusión general, digamos, luego de haber abordado el documento y la teoría de la estructuración, me di a la tarea de relacionar, digamos, la teoría propiamente con el fenómeno de las policías municipales, ¿no? Entonces llegué a diferentes conclusiones. Vale la pena decir que la teoría de la estructuración propone una visión dinámica de la vida social, como mencionaba, donde la estructura y la agencia no son entidades separadas, sino elementos mutuamente interactuables, ¿no? que van de la mano. En este marco, pues, los agentes humanos, a través de sus prácticas cotidianas, reproducen, pero también transforman las estructuras sociales. Aplicando estas ideas y esta perspectiva al fenómeno de las policías municipales, es posible analizar cómo la emergencia y desempeño de estas fuerzas locales de seguridad reflejan y a la vez reconfiguran por completo las condiciones estructurales de violencia en el país, ¿verdad? Llega a aportar diferentes cosas, llega a mover todas las piezas del tablero, por así decirlo. Pues mencionar que en Guatemala la proliferación de estas agencias municipales responde a un contexto de estructuras débiles, llámese la incapacidad histórica del Estado central para garantizar seguridad ciudadana efectiva, también los altos niveles de criminalidad y violencia, y por supuesto, y lo que quizás a muchos les suene más, la desconfianza generalizada hacia las instituciones públicas, ¿verdad? En este caso, pues podríamos mencionar a la PNC, Ministerio Público, Ejército de Guatemala, etc. Estas condiciones estructurales, pues, según Giddens, no son menores escenarios, no son menores, ¿verdad? No son cosas que podemos descartar fácilmente, sino que son el producto de acciones humanas anteriores que se han sedimentado prácticas de exclusión, ¿verdad? En este caso podemos hablar de corrupción y ineficiencia de las agencias del gobierno central. Pues así, la creación de los cuerpos de seguridad local surge como una respuesta práctica de los gobiernos municipales a un entorno donde el aparato estatal tradicional resulta ineficiente o de plano inoperante, ¿verdad? Sin embargo, pues los agentes, en este caso, los alcaldes, los policías municipales y los ciudadanos, no actúan de manera mecánica. Según el autor, pues todos poseemos la capacidad reflexiva, como mencionaba antes, y se evalúa constantemente su contexto y modificación de sus prácticas. Vale la pena decir que aquí, que en algunas municipalidades, los esfuerzos son genuinos para mejorar la convivencia ciudadana, profesionalizando a los cuerpos municipales, restringiendo su accionar al control de tránsito, tareas de prevención, y en general enmarcándolos en tareas que la ley constituye, no como mencionaba al principio de que hay algunas agencias que de plano quieren ser ellos la policía nacional civil, ¿verdad? Sino que comprenden y hacen esfuerzos genuinos para aportar a la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, sin embargo, pues también es válido recordar que muchas veces también se exceden en sus competencias legales, reproduciendo así las lógicas de militarización, básicamente, abuso de autoridad y violaciones de derechos humanos. Este componente, lo menciono,
porque así como se puede modificar la estructura de manera en favor de la ciudadanía, también se puede, digamos, agravar la situación de violencia, introduciendo a individuos que no están formados profesionalmente como se debe y con líderes comunales que en realidad solo quieren apantallar y realizar cuestiones en su beneficio personal, ¿verdad? O inclusive que algunas agencias sean su brazo armado de su propia protección y demás. Entonces, las policías municipales en general, introducirlas en un contexto de violencia no necesariamente tiene que ser bueno, pero tampoco malo. Entonces, un poco va en favor de esto, ¿verdad? De la estructuración de cómo se manejan las cosas. Puedo decir que esta ambivalencia revela con claridad la dualidad de las estructuras propuestas por Giddens, ¿verdad? A modo de conclusión de la idea, pues iba por ahí. Por un lado, pues las policías municipales se ven determinadas por estructuras históricas de violencia, debilidad institucional y exclusión, hasta exclusión social, ¿verdad? Por otro lado, pues mediante su práctica diaria contribuyen a reproducir esas mismas estructuras o potencialmente a transformarlas. En general, pues una policía municipal que actúa de manera corrupta o violenta refuerza, como mencionaba antes, la percepción ciudadana de que la ley es un instrumento al servicio del poder, no de la justicia, ¿verdad? Y en casos en casos particulares, lamentablemente, no, ni siquiera de la justicia, ni del bien común, ni del poder, sino en beneficio de los propios alcaldes. A diferencia, por supuesto, de que un cuerpo policial municipal comprometido con principios democráticos y de servicio público puede fortalecer la legitimidad institucional y la confianza social, ¿verdad? Contribuyendo a modificar las estructuras de desconfianza y fragmentación social. Por tanto, analizar el fenómeno de las policías municipales en Guatemala desde la teoría de Giddens, pues permite reconocer que no se trata simplemente de un problema de creación de nuevos cuerpos de seguridad, ¿verdad? Con todo lo es complicado, legal y constitucionalmente que eso implica, sino que es un proceso de estructuración constante donde las prácticas diarias de los agentes implicados tienen un impacto directo en la perpetuación o el cambio de las condiciones sociales, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, las policías municipales vienen a modificar toda la estructura social referente al crimen y de la comunidad en general. Entonces, no basta con establecer normativas o protocolos, sino que es fundamental atender las prácticas cotidianas en las dinámicas de poder que se tejen a nivel comunitario. A manera de cierre, pues, siguiendo a las ideas de Giddens, las policías municipales en Guatemala son tanto un producto como productoras de las estructuras sociales que las operan. Su existencia e impacto final, ¿verdad? Se reproducen, sí reproducen la violencia estructural o contribuyen a un orden más justo y pacífico. Depende del modo en que los agentes locales entiendan y ejerzan su poder dentro de los límites y oportunidades que ofrece el contexto, ¿verdad? De ahí la importancia de observar más allá de la formalidad institucional las prácticas concretas y los significados sociales que estas prácticas generan en la vida cotidiana de los vecinos, ¿verdad? De la comunidad en la que están sirviendo. Entonces, esas son mis conclusiones finales. Muchas gracias y espero que haya sido interesante. Sin duda, Daniel, sin duda, fue una excelente presentación, cumple completamente las expectativas de lo que ha pretendido este seminario. Creo que has hecho un excelente trabajo y has mostrado que la articulación adecuada de la teoría con el objeto de investigación es posible y cómo la teoría enriquece la investigación. Te ubica en la realidad, te la estructura, te la organiza precisamente para poder abordar tu tema o tu problema de investigación.
que es algo que no aparece muy claro en tu presentación. Y eso está íntimamente ligado con en dónde vas a realizar tu investigación, en qué ámbito de la realidad vas a escoger. Si vas ahorita en la exposición te moviste en el plano muy general, ¿verdad? Pero no aterrizaste en un contexto en el cual puedas realizar una investigación empírica para poder comprobar las posibles hipótesis que construyas. El asunto de la teoría, el manejo de los conceptos está bastante claro. El texto que nos presentaste es un texto que muestra cómo, bueno, yo creo que incluso tú los superas al texto en realidad, porque tus reflexiones teóricas están muy bien articuladas con el tema de las policías municipales o policías comunitarias. Está muy bien. Aquí es donde vemos cómo los conceptos de la teoría te permiten nombrar, relacionar aspectos de tu investigación, de lo que te preocupa, ¿verdad? Que es el tema específico de las policías municipales. Pero insisto, falta que nos digas en dónde vas a hacer una investigación, cuál va a ser el ámbito de la realidad que vas a utilizar. Eso es importante, creo yo. Yo, como he estado cerca del tema, creo que hay que hacer algún tipo de comparación, no solo al interior de Guatemala, sino tal vez también la aplicación de este modelo de policía municipal independiente de la Policía Nacional en otros ámbitos, solamente como un punto de referencia. Aquí en Guatemala, cuando sucedieron los acuerdos de paz y se planteó la reestructuración de la Policía Nacional Civil, y que se llamaba Policía Nacional antes y después se llamó Policía Nacional Civil, enfatizando el carácter no militar de la policía o la independencia de la policía del ejército. Se utilizaron varios modelos y se debatió acerca de los modelos a utilizar. Se pensó el modelo chileno y el modelo español. Y ahí hubo un gran debate. El gobierno de Álvaro Arzú se identificó con el modelo de España y la sociedad civil se inclinaba por el modelo chileno. Y ahí en ese contexto fue que incluso surgió un viceministerio de gobernación que se dedicaba al tema de las policías comunitarias. Como no he seguido el tema, no sé cómo está eso, pero incluso recuerdo a la primera viceministra que se encargó del tema de las policías comunitarias, que tenían mucho de lo que tú dices, los objetivos que tú estabas planteando y que muy bien aparecen en el texto. El tema de la participación ciudadana, el tema de que estas policías surgían de la comunidad, no llegaban desde fuera de la comunidad, que conocían la realidad municipal, todas las virtudes que se le veían a ese tipo de policías. Entonces hay ahí modelos de policía en América Latina que pueden ser una referencia un poco a lo que tú estás haciendo. Sobre todo si, como yo creo que vas a hacer, es establecer cómo en algunas municipalidades ha habido resultados positivos cuando se ha implementado este tipo de policía y qué resultados negativos ha habido. Pero esto todo dicho a nivel, de alguna manera, empírico, ¿verdad? O sea, con pruebas, con evidencia, que es lo que no avanzaste en la investigación. Muy bien estuvo lo teórico y de alguna manera ese es un requerimiento de nuestras presentaciones aquí, en este seminario.
En ese sentido, tu presentación es excelente, ¿verdad? Muy bien. A mí me pareció, por ejemplo, que en el caso de la tesis que presentaste, había una elaboración teórica desde Giddens que no se utilizó suficientemente. Ahí hay aspectos muy interesantes. A mí me gustó mucho la elaboración acerca de lo que Giddens llama la seguridad ontológica. Cómo se construye la seguridad ontológica del ciudadano frente al tema de la seguridad. Y yo creo que ahí pues tenés tú algunas sugerencias de por dónde construir tu tesis, ¿verdad? Pero en lo teórico no creo yo que haya ninguna dificultad en tu trabajo, al contrario, es muy bien planteado. Entonces lo que yo te diría es pues una explicitación del tema del problema. No sé si yo no lo oí bien, pero ¿cuál es el problema? Obviamente se desprende de lo que has dicho, está relacionado con digamos, lo positivo o negativo del uso de estos policías. Me interesó esa observación que haces de algunos alcaldes que están llevando al extremo esta autonomía del manejo de la seguridad, ¿verdad? Un extremo que roza la ilegalidad y que es de alguna manera, uno de los riesgos de este modelo, ¿verdad? Hasta dónde llegan los alcaldes. Y aquí viene, en general, digamos, una problemática que atraviesa tu texto, que es la existencia del Estado de Derecho. Todo este tema de la seguridad, sobre todo el tema de la seguridad democrática, que es la que se quiso construir en Guatemala, o se ha querido construir en Guatemala, la seguridad democrática es, y tú también lo sugeriste, una seguridad basada en las leyes, en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos humanos. Este tipo de policías casi privadas de los alcaldes son un tipo de policía que puede, digamos, rebasar o negar o no respetar la legalidad y sobre todo el tema de los derechos humanos. Reitero pues que es un tema que podríamos incluso seguir discutiendo, da para mucho, y vamos a escuchar a los compañeros y compañeras en su observación. Lástima que no están algunos compañeros, algunos estudiantes, porque yo califico esta presentación como una excelente presentación, muy educativa, digamos. Se aprende mucho con este trabajo que ha hecho Daniel. Yo podría hacer algunas otras observaciones que me parecieron, digamos, pertinentes aquí. Por ahí, bueno, no sé, hay otras cosas. A veces en los planteamientos finales que hace Daniel, uno, pues, hasta parece utópico lo que está planteando, ¿verdad? Como nuestra realidad es tal que la posibilidad de construir algo como lo que propone la investigación de Daniel es un poco como utópico, pero bueno, vamos a dar la palabra a ustedes. No sé si Daniel quiere reaccionar a lo que yo dije o le damos la palabra al resto de compañeros y compañeras para que hagan sus observaciones. Pues yo solo destacar que, pues gracias por los comentarios, en realidad no sé si iba a salir bien, ¿verdad? Estaba un poco nervioso, pero gracias por las observaciones. Y sí, realmente el documento resulta bastante útil, ¿verdad? A la hora de querer extrapolarlo, por decir así decirlo, a una situación de Guatemala, ¿verdad? Pese incluso que el documento es relativamente antiguo, ¿verdad? Ya tiene más de
¿qué? De 20 años, ¿no? Entonces, Dios, qué rápido pasa el tiempo. ¿Cómo se llama? Entonces, y aún así siguen siendo problemas que vigentes, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias y pues si hay cualquier duda con las compañeras y con Ricardo, pues que aquí estoy, ¿verdad? Mira, solo una pregunta. ¿Qué quieres decir con que el documento tiene más de 20 años o 20 años? Bueno, una parte, Ah, digamos, el de Talca, el de Talca. ajá, el de Ah, Talca tiene, ya. sí, sí, No, sí, no, no. Trasciende el tiempo, indudablemente. Y es una problemática latinoamericana, no es solamente Chile, Guatemala, sino que es una problemática de Guatemala, de la América Latina. El tema de la seguridad, bueno, trasciende incluso América Latina. Es un desafío que tiene el Estado y como muy bien dices tú, es una problemática de la sociedad moderna. Y podríamos agregar en el caso de Giddens lo que él llama de la modernidad tardía, digamos, ¿no? Que él introduce modificaciones en el análisis cuando considera que pasamos de la modernidad a una modernidad tardía, en donde aparece, como lo plantea Ulrich Beck, nuevos desafíos y riesgos que vienen aparejados a esta modernidad en la cual ya hay sujetos reflexivos por el tiempo que ha pasado, digamos, por la experiencia pasada. Entonces, sí, no, eso yo creo que sigue siendo vigente y sigue siendo interesante e inspirador. No sé si alguien quiere decir algo, Andrea, tú tienes la palabra, no sé si quieres decir algo con relación a lo que nos ha propuesto Daniel. Sí, licenciado, la verdad es que a mí me parece bastante interesante el tema. Creo que Daniel a lo largo de la carrera sí, o sea, como que ha ido desarrollando el tema de prevención y también todo esto, ¿verdad? Respecto a lo de seguridad ciudadana, quizás tal vez un comentario, tal como lo dijo usted, como aterrizar un poco en lo que se quiere investigar, o sea, no tanto en lo general, porque si no, quizás Daniel se podría llegar a perder, ¿verdad? Creo que el documento que envió está súper bien sintetizado y quizás si se siguiera como un poco la base de esto, ¿cómo se llama? Para ver bien lo que se requeriría de estudiar, que creo que son municipalidades en su caso. Entonces, podría explicarnos mejor en sí cuál es em, el problema, ¿va? No tan generalizado. Ujú. Muy bien, Andrea. Muy bien dicho. Sí, con relación a lo teórico, voy a regresar un poco. Ahí menciona un filósofo inglés, Bertrand Russell. Yo creo que él es un filósofo de los años 60, 50, creo yo. Aquí sí habría que hacer alguna actualización con respecto a la problemática del miedo, la problemática del temor. Yo creo que hay mucha más investigación y mucha más literatura, por cierto, con relación a este fenómeno. Vamos a buscar, yo me he cruzado con literatura sobre el tema de violencia y miedo. Ustedes recibieron un curso de violencia y paz en Guatemala, yo creo que ahí seguramente que exploraron el tema de la violencia y la percepción de violencia y el tema del miedo ciudadano, que es una cuestión subjetiva que tiene muchas implicaciones. Entonces, tal vez Bertrand Russell ahí todavía faltaría hacer una actualización de ese tema y hay mucha literatura y en Internet se puede encontrar bastante. Y es una temática que no solamente se puede abordar desde la filosofía, sino también desde la psicología social, el uso de la violencia como forma de gobierno, como forma de mantener el orden, o sea, eso lo sabemos, pues, o sea, que sí le pedimos a, a Daniel que nos haga, pues, no le pedimos, porque, bueno, tal vez en su texto final podría decirlo,
Es decir, el tema del miedo posibilita muchas cosas, especialmente cuando nosotros venimos de una historia muy particular en donde hubo terrorismo de Estado y el miedo fue utilizado como un mecanismo de represión para vencer la voluntad de resistencia que había en algunos sectores de la sociedad. Y además el miedo se alimenta, ¿verdad? El miedo se alimenta, se cultiva, sobre todo cuando vivimos en un mundo en el que la seguridad se ha vuelto un negocio, ¿verdad? Ya sabemos eso. Pero eso no voy a abundar, ya hemos platicado sobre eso. Tal vez eso nos rebasa un poco lo que quiere hacer Daniel, ¿verdad? Que quiere, digamos, ubicarse en territorios muy particulares, municipales, y yo creo que dejémoslo ahí y no digamos, no podemos expander demasiado el tema. Pero él tiene que tener conciencia de eso. Denme un minuto, por favor. Voy a regresar al ratito, 2 minutos. Antes de dar la palabra a Evelyn, creo que Evelyn pidió la palabra, no sé. Solo quisiera decir algo que creo que es una virtud del planteamiento de Daniel, y es que escoge muy bien, en el caso de Giddens, la teoría de la acción de Giddens, o la teoría de la praxis, que, como sabemos, es uno de los elementos centrales de las teorías sociológicas, de Marx, de Weber. Ya sabemos que uno de los elementos centrales es la explicación de la acción social. Y Giddens renova este planteamiento en el cual quiere superar la dicotomía entre agente y estructura. Bueno, este concepto de agente es nueva, pero digamos, no es tan clásica esta diferenciación, pues, pero es sujeto y estructura, que eso atraviesa la sociología, y que Daniel va a tener la oportunidad de establecer si finalmente este planteamiento de Giddens logra superar esa dicotomía. Bourdieu dice que la supera con el concepto de habitus, por ejemplo, pero digamos, está muy bien planteado y muy bien utilizado, Daniel, en tu tesis. No sé si Evelyn quiere decir algo. Evelyn, tú tienes la palabra. Ah. Sí, el riesgo es que a nivel municipal, con esos casos que nos mencionó,
se dé el problema de la privatización de la seguridad, que es un tema serio aquí en Guatemala. El doctor Argueta, creo que Otto Argueta, hizo una investigación, yo creo que ya lo había mencionado, el doctor Otto Argueta en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, escribió una tesis sobre el tema de la policía privada en Guatemala, de la seguridad privada. Actualmente él es funcionario de Estado, es segundo de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, es el subsecretario. Es una persona que actualmente tiene en sus manos temas de seguridad. Y su tesis es en verdad aleccionadora con respecto a los desafíos que tiene el Estado guatemalteco para reducir, controlar, recuperar el tema de la seguridad que se ha independizado de su control. Yo no estoy en contra de la seguridad privada, ni tampoco Otto, pero sí, como lo ha dicho Daniel, hay un problema de regulación, ¿verdad? Hay un problema de supervisión, que es un problema crónico y endémico en Guatemala, ¿verdad? No solo en ese ámbito, pero si no hay una supervisión estatal, una regulación estatal, se corren muchos riesgos en el tema de seguridad y en otros temas. Gracias, Evelyn. Vamos a preguntar si Ricardo tiene algo que decirnos con respecto al tema. Ricardo. Dígame, licenciado. Vamos, pues, Ricardo, entrémosle. ¿Qué pensás? Mire, realmente el tema de Chepe me parece muy interesante, como cariñosamente podemos decir. Me parece muy interesante, ya que justamente el tema de la seguridad es un tema que ha quedado pendiente no solo en el proceso de democratización, no solamente de Guatemala, sino que de toda la región. Realmente los estados que tienen que se podría considerar más seguros son estados donde la seguridad hasta cierto punto se mantuvo bajo un régimen cuasi militar. Entonces vemos la seguridad desde el punto de vista de las dictaduras y no desde el punto de vista de las democracias liberales, donde debe ser un servicio civil. Y pues nuestros casos donde la seguridad se mantuvo como un servicio civil, no se fortaleció como institución democrática y por ende tenemos pues los estados tan inseguros y las ciudades tan inseguras como lo es en Guatemala, como lo es en todo el Triángulo Norte y en buena parte de la región. Me parecería que pues el caso de Uruguay sería un caso sui generis. No estoy muy seguro de lo mismo, de esta afirmación, pero sí, entonces me parece que la tesis de Chepe va a poder permitir plantear las bases teóricas que en su momento le van a ayudar a poder generar todos estos cambios que se necesitan en la policía como institución para poder avanzar a una institución que permita la seguridad dentro de la democracia. Perfecto. Muy bien pensado, Ricardo. Y muy importante que tengamos en mente que a pesar de hablar de policías municipales, estamos hablando del Estado, porque una policía municipal sigue siendo estatal, solo que descentralizado. Ese famoso concepto de descentralización, ¿verdad? Que es muy valorado dentro de la visión de la democracia, ¿verdad? La descentralización, el hecho de que a nivel local se administren y se den servicios como la seguridad, yo creo que es muy importante. Estamos hablando del Estado y estamos hablando de un Estado descentralizado que delega la seguridad en la policía municipal. Eso es muy importante. Entonces hay que tener la visión de conjunto, siempre, Daniel. Estás viendo un pedazo, pero hay que ver el conjunto también. Y hay que ver la historia y hay que ver el contexto regional. Es decir, todo eso es importante para hacer una investigación.
Y hay algo que quería decir aquí, se me escapó, que me lo sugirió lo que dijo Ricardo, y sí, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con el proceso de democratización, tiene que ver con la estructura de poder que hay en Guatemala, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener conciencia de cómo está distribuido el poder en el país, entonces tenemos que tener conciencia de la estructura de poder. Y eso ya es un gran tema, ¿verdad? Que no necesariamente tenemos que agotar en una tesis como la de Daniel, pero como digo, siempre hay que tener el conjunto, ¿verdad? El todo. Y así podemos llegar a lo singular o particular, como es el caso de las policías civiles, nacionales civiles. Hay algo que se me cruzó la cabeza cuando presentó Daniel, y es el tema cuando estos alcaldes deciden organizar sus policías municipales. La pregunta que me hago yo es, ¿qué tipo de procesos de formación, de capacitación existen a ese nivel? Porque uno de los méritos que ha tenido el desarrollo de la Policía Nacional Civil en general en Guatemala ha sido que tiene una muy buena academia de policía, o la tuvo, no sé cómo está ahora, pero hubo un momento en que pues tuvimos una Policía Nacional Civil con unos procesos de formación y capacitación muy buenos. Yo no sé cuál es el estado actual, pero me pregunto si estas policías nacionales civiles tienen instancias locales o es la misma Academia Nacional Civil la que se encarga de la formación y la capacitación, porque no podés, como hacen muchas policías privadas que tienen garitas en toda la ciudad, simplemente contratar a una persona y darle un fusil y decirle, mira, párate ahí, y garantizar no sé qué, que entren y salgan. Ese es el grave rasgo de las policías, muchas policías privadas, que simplemente contratan, y ahí vemos rótulos en sus empresas que dice se necesitan agentes y bueno, no se necesita capacitación, creo que dicen algunos rótulos, pero toda la policía nacional, civil, privada, necesita y requiere, y es un imperativo, el que haya formación y capacitación. Sí, Ricardo, ¿quieres hablar otra vez? Sí, quería pues mencionar justamente, gracias, en reacción a parte de lo que dijo, de que justamente en la clase anterior también hablamos parte del tema de seguridad cuanto a municipalidades, de qué tan viable es plantear una política de seguridad que rija a nivel nacional, ya que pues primero hay que tener los contextos específicos de cada municipio. No es lo mismo la seguridad en, no sé, municipios controlados por el narco, en municipios controlados por las maras, en municipios urbanos o rurales. Pero también hay que tomar en cuenta el tema de los alcaldes, ¿verdad? Ya que muchas veces, como bien dijo Chepe, estos terminan simplemente actuando para beneficio propio o ya sea material o hasta cierto punto egocentrismo. Entonces realmente es un tema muy complejo, que es Chepe, entre manos, realmente todos son temas muy complejos, pero este lo es un poco más porque también toca las estructuras de poder del Estado mismo, al tocar justamente esos intereses de, en cuanto al acceso a recursos de las municipalidades, de cómo se manejan y también a la auditoría de los mismos. Tienes mucha razón, Ricardo, mucha razón. Y eso lo mencionó Daniel, o lo sugirió cuando decía las características complejas del caso de la seguridad de Guatemala. Es bastante complejo el tema, muy complejo. Veamos, por ejemplo, el tema de la seguridad en México. Ahí la situación está muy grave, muy compleja. Yo la he estudiado un poquito, tengo algunas nociones, pero guardando las distancias, también nosotros tenemos un contexto muy complejo por la cantidad de actores que están involucrados en este tema,
tenemos maras, tenemos narcotráfico, tenemos crimen organizado, tenemos problemas en la, digamos, integración y unidad del Estado. Ahí hay una problemática que todos sabemos en los poderes del Estado. Es muy complejo. Por eso, tal vez la tesis de Daniel no tiene que ser tan compleja, porque se le puede escapar, y por eso tiene que recortar el ámbito y no aspirar a mucho, porque el tema es muy complejo. Y tú, Ricardo, lo has señalado, y hay diferentes municipios con diferente problemática, fronterizos. Hay mucha complejidad, muchas variables, muchos factores. Entonces, Daniel, pues yo creo que su tesis, si quiere contribuir de una manera, digamos, palpable, concreta, tendría que recortar bastante bien su campo de investigación. Y a partir de los datos que vienen de su, digamos, objeto concreto, construir ahí su objeto de investigación de manera completa. Yo todavía tengo ahí una presentación sobre el tema de cómo desde el problema, desde la teoría, desde estos dos elementos y un contacto con el objeto de manera empírica, podemos construir un objeto de investigación. Pero bueno, vamos a preguntar, porque sí quiero que todas participen y todos. Kate, ¿tú quisieras decirnos algo? Realmente no creo tener una recomendación para Daniel. Creo que su tema de investigación es muy interesante y como mencionó mi compañero Ricardo, pues es muy importante en el contexto guatemalteco. Creo que el ámbito de la seguridad es algo que usualmente la gente no se enfoca tanto. Entonces, creo que es un tema que si se desarrolla bien va a ser muy importante para la sociedad guatemalteca y pues es en general muy interesante y tiene mucho como campo para ampliarlo. Muy bien dicho, Kate. Es indudablemente cierto. Decías algo. Sí, es un ámbito fértil, es un ámbito poco explorado, y por lo tanto tiene muchos méritos haber escogido esta investigación. No suele ser un tema de la sociología, creo yo, al menos hasta donde yo sé, pero que digamos que Daniel se está convirtiendo en un especialista en el tema de seguridad. Yo creo que ojalá se convirtiera con el tiempo en un cuadro de investigación del tema de seguridad. Necesitamos tener profesionales capaces de abordar este tema. Hay un campo de trabajo, digamos, grande en el futuro para ese tema. Yo sigo pensando mucho que una de las cosas a resolver ahí es la brecha entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la percepción y el fenómeno concreto, que no coinciden. Y ahí es donde el tema del miedo y toda la teoría del miedo, el tema de la subjetividad que tú señalaste, Daniel, tiene su lugar. Vamos a darles la palabra a Betsabe. Si Betsabe nos quiere decir algo. Hace mucho que no oímos su voz. No vino a la clase presencial y nos hizo mucha falta. Tenía una gran ilusión de conocer a Betsabe, pero ni modo, no pude. Betsabe, ¿estás ahí? Sí, licenciado, buenos días. Sí, perdón. Eso me dijeron, pero me dolió más a mí no haber llegado que a usted. Perdón, licenciado. Pero con el tema de Daniel, sí creo que es un tema muy interesante. Creo que ahorita que estamos viendo más seminarios sobre violencia y paz, prevención de la violencia, seguridad, especialmente nos estamos dando cuenta como qué impacto tienen también la seguridad, incluso en la formación de dictaduras, ¿verdad? Como es que la seguridad también de alguna manera sirve para legitimar y para reforzar
al final algunas violaciones de derechos humanos y también como fortalecer sistemas de opresión. Entonces yo creo que el tema que toca Daniel es muy importante. Como dijo Kate, es un tema que muy pocos eligen y que muy pocos visibilizan. Especialmente aquí, que yo creo que ya existe como una tendencia a dar por sentado que la seguridad en Guatemala es deficiente y no sirve para nada, o generar desconfianza, pero yo creo que análisis como los que va a hacer Daniel son importantes, porque hay que ver a la policía no solo como pues este ente deficiente, sino también ver como los matices que lleva su papel, por qué es tan importante su papel también dentro de la sociedad, no solo en Guatemala, sino en general. Y yo creo que eligió un tema que la verdad, como dijeron mis demás compañeros, si se enfoca bien y si se lleva bien, es un tema de bastante impacto y que puede generar bastante, como una nueva perspectiva en algo de lo que no se habla mucho. Gracias, Betsabe. Muy bien dicho. Estamos de acuerdo contigo. Sí, hay una imagen de nuestro tema de seguridad y una imagen muy negativa de la policía, obviamente vinculada con el pasado, y no solo el pasado de la guerra, sino que también más allá. Es decir, la Policía Nacional se identifica siempre, se ha identificado siempre como no amigable, como represiva, incluso como corrupta, no tiene pues esa legitimidad que todos quisiéramos que hubiera, y que yo creo que uno de los méritos de la policía municipal, por el hecho de que surge de la comunidad, aparece dentro, está compuesta por elementos de la comunidad idealmente, y conoce y de alguna manera tiene un grado de pertenencia y de identidad con la comunidad. Eso hace precisamente que esta imagen negativa de la policía cambie. Ese es uno de las, digamos, de los beneficios de esta policía comunitaria, el hecho de que por pertenecer hasta cierto punto de la comunidad favorece mucho la representación que tiene en los ciudadanos y las ciudadanas. Vamos a darle la palabra a Vanessa. Por favor, Vanessa, toma la palabra. Hemos tenido hoy buenas participaciones y quiero que concluyas la ronda de participaciones. Bueno, pues, yo tuve un problema ahorita porque se me fue la luz. Entonces casi no logré escuchar mucho de la presentación de Daniel, pero yo sí considero importante que se estudie el tema de seguridad desde la sociología, ¿no? Creo que en sí, no solo la sociedad necesita entenderlo, sino que como academia hay una necesidad de poder explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Y más que todo en el contexto municipal, que justamente son entidades que están más cercanas, por decirlo así, a la población. Entonces, sí motivo mucho a Daniela que continúe con su investigación, que es muy importante, la verdad, sí hay una necesidad de explicar y entender la misma, y pues sí, eso. Gracias, Vanessa. Muy bien. Es decir, todos compartimos este juicio. Daniel nos ha, digamos, bueno, ustedes lo conocen y también conocen este tema que él ha expuesto posiblemente en otras partes. Aquí lo que se requería era precisamente lo que les he repetido a ustedes, poner en primer plano la teoría y cómo construir el objeto de investigación a partir de los conceptos que te da la teoría, ¿verdad? Resumidas cuentas, eso es lo que nosotros queremos en este seminario, y era un ejercicio, una práctica en la cual nos comunicamos, nos comentamos y hay retroalimentación sobre el tema de la teoría, ¿verdad? Eso es, este es el leitmotiv de esta clase, ¿verdad? El énfasis en eso. No sé, yo creo que vamos a terminar ya.
Prueba de lo que nos interesó el tema es que ya estamos bastante avanzados en el final del curso. Repito, bueno, Daniel solo nos presentó una breve presentación visual, pero todas las presentaciones que han hecho ustedes, por favor, quien no lo haya hecho, que lo envíe. Yo no sé si Vanessa ya me pasó su presentación. No, Nick, ahorita se lo voy a enviar. Yo quiero todas las presentaciones, todas. Okay. Y acuérdense que en la semana próxima van a entregar un texto en el que precisamente se enfoquen en el tema teórico de su investigación, el estado actual de esa elaboración. Yo creo que Daniel ya prácticamente lo tiene bien claro, y espero que los demás también ya hayan llegado a una, digamos, sólida, digamos, presentación, exposición, elaboración de su teoría para la investigación que están realizando. Yo a esas alturas me siento muy satisfecho, no sé si ustedes, pero me siento satisfecho no solo por el seminario, que fue muy breve, sino por el nivel que tienen ustedes. Es un buen nivel. Todas hicieron una presentación respetable, muy respetable en algunos casos. El viernes se supone que va a haber clase. Yo quisiera que hubiera clase. Por favor, tal vez ya están hablando de puente y cosas así, pero como esto sería virtual el sábado 2, yo quisiera que hubiera clase. Por favor, hagan un esfuerzo, no sé si van a salir o tienen planes. Si lo hacen, pues ni modo que vamos a hacer, pero tratemos de tener clase el viernes, que sería ya prácticamente la última clase, o mejor dicho, el último seminario. Se me olvida decir que esto no es una clase, sino que es un seminario. Entonces, los convoco para el próximo viernes. Díganle a los compañeros que no vinieron, a las compañeras que no vinieron, que el viernes yo voy a abrir el espacio para que podamos cerrar el seminario, y nos vemos. No, ya no nos vemos prácticamente, porque ya entregarían ustedes su trabajo la próxima semana. No sé qué fecha le pusieron al seminario, el seminario para eso. El viernes tengo que entregarles su zona. Ese es un estímulo para que vengan, para que se conecten, porque entonces yo ya les voy a entregar la zona y cómo van a llegar al final del seminario la otra semana. Entonces, les mando un fuerte abrazo y les doy mis gracias por haber participado en el seminario. Fue muy interesante, en verdad. Y entonces, así quedamos. Díganle a los compañeros y compañeras que no vinieron que hay clase el viernes, que vamos a dar la zona y que nos vemos a las 9, como siempre. Muy buenos días y que tengan una semana productiva. Hasta Feliz pronto. día, licenciado. Chao. Felicidades. Igualmente, licenciado, tenga buena semana. Daniel, adiós Betsabe, adiós compañeros, compañeras, mucho